Desde niña tuve un especial interés por Cuba. He oído tanto de ella, de su desarrollo, de sus victorias, pero también llegan por estos lares las historias del miedo, del hambre y de la pobreza. Quiero verla bien bonita, como la flor del café. No quisiera no encontrarla. Me preguntaba cuál será la verdad de todo lo que se pregona de esta bulliciosa y colorida isla. ¿Será este el paraíso anhelado por muchos latinoamericanos? Al salir del hotel para dar un paseo por la ciudad, se me acercó un cubano, deseoso de servirme de guía. Era una oportunidad para saber más sobre la vida en Cuba y contrastar con lo que se dice en mi país de ella. A pesar de ser uno de los destinos preferidos por miles de turistas, por sus playas, sus ritmos pegajosos y su hermoso paisaje, Cuba no puede ser disfrutada por los cubanos, quienes no cuentan con los recursos necesarios, ni siquiera para su alimentación. Desde 1962, el gobierno abastece mensualmente a cada familia de una ración limitada de alimentos. Lo busca aquí, a ver si la has comido o no la has comido. Ya. Una sola vez. Ya. Eso no importa. Eso no son míos. Va a pasar. La leche se la dan a los niños hasta que cumple un año. Después del año no hay más leche. Son 6 libras a arroz mensual. 6 libras. Se te acaban en 3 días. Pero bueno, son 6 libras. No ha venido nada porque no lo manda. Pero yo lo veo vacío. Y siempre está vacío. Aquí mismo. Mira. ¿Cómo hacen los cubanos para sobrevivir? Muy sencillo, a través del mercado negro. Se cubre el déficit. O sea, con lo que tú recibes por el concepto de la libreta de razonamiento, más que de abastecimiento, pues lógicamente no alcanza para cubrir el mes, ni siquiera los primeros 15 días del mes. Además de que lo que se recibe en alimentos es muy pobre, ¿no? El mercado negro es la institución que ha permitido a los cubanos sobrevivir. Y el gobierno cubano lo sabe. Y la comunidad internacional a veces no entiende. Bueno, ¿cómo es posible que una sociedad tan pobre los cubanos no se rebelen? Yo creo que los cubanos se han rebelado a través de la ilegalidad y a través del mercado negro, a través de la informalidad. Incluyendo de alguna manera quien habla, porque yo para alimentar a mi hijo, evidentemente tengo que a veces comprar la leche que vende una persona fuera del mercado legal, porque el mercado legal no existe, la posibilidad para mí de adquirir eso. Los cubanos hoy día llevamos 50 años
con la prohibición de comer carnes de res. Algo tan simple, tan absurdo como eso. Si en mi refrigerador ahora viene un policía y ve que tengo un bistec de res, me decomisa el refrigerador y puedo ir preso a la prisión por comer carne de res, algo que está prohibido. Claro, los extranjeros se pueden comer sus buenos filetes, en los que el hambre tiene loca a la mitad de la población. La langosta, o sea, un cubano tiene prohibido comer langosta, a pesar de que esto es una isla rodeada de mar. Siempre escuché que muchos jóvenes viajan becados a Cuba para estudiar medicina, porque cuenta con la mejor facultad de América y con el mejor servicio de salud. La realidad es otra. Los médicos están en campañas fuera del país y los hospitales desabastecidos. Casi la mayoría o en su totalidad los hospitales y policlínicas del país están en estado totalmente ruinoso. Faltos de pintura, deteriorados, con grandes afectaciones en los techos, paredes, en el suministro de agua, en el suministro de corriente eléctrica. En Cuba no hay prácticamente médicos, todos los médicos andan con miles para misiones políticas por los países muchos países del tercer mundo, y sin embargo las personas en Cuba no tienen cómo satisfacer sus necesidades de salud. La población camina cuadras y cuadras y no encuentra un médico de familia. La mayoría de los médicos de familia están cerrados, o sea, de las postas donde trabajan los médicos de familia en la comunidad están cerradas por falta de personal. Las farmacias están desabastecidas. Tratarse una úlcera ahora en Cuba es imposible porque tú no tienes ningún medicamento antiulceroso que te puedan ofertar en la farmacia. O sea, hay una falta de medicamentos total, en lo que las farmacias que están destinadas para los extranjeros y para los miembros de la cúpula del gobierno pues están abarrotadas de medicamentos de todo tipo. Y ahí cuando llega un paciente con un trauma craneal, por ejemplo, el médico tiene que rezar, tiene que usar santería para ver cómo puede curar a ese paciente, porque simplemente no hay cómo hacerle una resonancia magnética a un enfermo. Mira, no lo va respirando. Yo creo que murió. Parece que murió, no está respirando. No está respirando. A mí me dijo ella que si dejaba de bocear, que ya era que murió. Y llegó de bocear. Ella me lo dijo, la que fue ahí. Cuba, sede de importantes eventos culturales, se promociona como una potencia educativa con analfabetismo cero. Me inquietaba saber cómo ello puede ser posible, con lo difícil que resulta acceder a información confiable en Cuba. Ya que estaba en la isla, tendría que averiguarlo. No hay mejor testimonio que la misma realidad. Nos unimos entre 10, 9 estudiantes, compramos un libro. Si podemos, no sé, un amigo, el padre de un amigo tiene una impresora en su trabajo, sacamos fotocopias. Pero la mayoría de las veces no podemos porque burocracia. Bien, la cultura está destruida porque no hay una formación para aprender a utilizar el conocimiento, sino que hay una formación para que los alumnos repitan lo que el poder quiere que los cubanos aprendan. Luego está el problema general de la educación, que es la información. Es decir, los cubanos y los estudiantes cubanos no tienen acceso a esa información veloz que transita por las redes, los canales o las autopistas de la información global. La enseñanza también es floja, en el sentido de que la mayoría de los maestros prácticamente son niños también. O sea, es obligatorio que al final del curso los maestros pasen a los alumnos hacia el otro grado. Pues la principal actividad de las escuelas es el adoctrinamiento político, que no empieza solo en las escuelas, empieza desde la etapa del círculo infantil. A los niños lo primero que se les enseña a decir es Fidel, lo primero que se les enseña a decir es viva la revolución, viva el socialismo.
vas a La Habana, verás en sus calles a muchos cubanos evadiendo a la policía, ansiosos por encontrar turistas para ofrecerles diversos servicios, desde guías turísticos, vendedores de tabaco y ron, hasta ofrecimientos de sexo y droga. Es evidente que en Cuba lo rentable es dedicarse al mercado negro. La mayoría de las personas, aún trabajando, yo mismo soy médico, gano $20 al mes como sueldo trabajando, no hay un médico que gane más de $25. ¿Qué podrá resolver ni siquiera las necesidades más elementales? Hay veces que los médicos tienen que terminar de consultar a los pacientes, ir al hospital, trabajar y después que terminan, ponerse a vender pizza, a botear el que tenga la suerte de tener un carro. Las doctoras, muchas doctoras tienen que ir a limpiarle la casa a personas que tienen familiares en el exilio y que tienen ciertas comodidades económicas, pues hay doctoras que limpian casa por $10-15 mensuales. Para no decirle ya las que tienen que ir y acostarse con los extranjeros para poder llevarle algo de comer a sus hijos. O sea, es muy triste la situación que hay en Cuba por simplemente un grupo reducido que disfruta de todas las pocas riquezas del país, y para ellos mantener estos privilegios mantienen a todo el resto de la población excluido, marginado. Es totalmente inmoral, totalmente criminal lo que están haciendo este reducido grupo que está en el poder, que todos viven con un nivel de lujo mayor que muchas familias millonarias de los países industrializados. Los hijos de ellos viajan, los hijos de ellos tienen automóviles modernos, ellos no pasan hambre, usan ropa capitalista de marca, de buenas marcas, en lo que los cubanos andamos sin zapatos, con los pantalones rotos. O sea, es toda una inmoralidad tan grande, un sacrificio, sacrificar a todo un pueblo para que estos dirigentes, que son un grupo reducido, lo repito, pueda vivir con todo, disponiendo de todas las riquezas, las pocas riquezas de este país. Porque en Cuba no hay una ideología, o sea, aquí no hay un sacrificio por una ideología, hay un sacrificio por una enfermedad de poder, por una necesidad de poder de ese grupo reducido, que en lo que ellos disfrutan estas riquezas del país, pues nos mantienen a todo el pueblo en condiciones totalmente infrahumanas, desesperados, llenos de calamidades. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Se puede ganar más vendiendo una caja de tabaco que lo que gana cualquier trabajador durante 2 largos meses en condiciones pésimas de trabajo en cualquier empresa cubana. Y entonces el único escape que existe es robar. Y ya el robo se ha institucionalizado en el país. Durante mi estadía en la isla me intrigó conocer la razón por la cual el pueblo cubano no es capaz de denunciar a viva voz lo que habla a puerta cerrada. El régimen castrista es totalitario y más violento y represor que el de su antecesor Batista. Limita y coacciona toda manifestación contraria a él. Solo unos pocos son capaces de enfrentarlo, a pesar de las represalias, las golpizas, las manifestaciones de repudio. Aquí uno no puede pedirle cuenta a ningún dirigente, porque el cubano que vaya al poder popular, que vaya al gobierno o alguna entidad del gobierno y exija saber qué ha pasado con los recursos del país, automáticamente pasa a ser un disidente
va a un tribunal y termina en una prisión así de sencillo. Los cubanos vivimos en un estado de indefensión total. A mí una vez, por ejemplo, me sacaron a patada desde ahí hasta en medio de la calle más de 80 personas. No hace mucho, el día de las elecciones, me pintaron el muro y me pusieron viva Fidel. por la noche, cuando amaneció, amanecí con un viva Fidel. O sea, ellos saben, ellos saben que estamos dispuestos a que nos maten. La gente de la seguridad no se te va a morir. Yo nunca quería. La gente de la seguridad, ¡viva Fidel, cojones! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Esas son las turbas castristas llevando al doctor Darcy Ferrer y a su esposa, como lo llevaban a empujones. Como ironía, hoy, Día de los Derechos Humanos, así se ha comportado el gobierno cubano. El 18 de marzo del 2003 se llevó tras las rejas a más de 70 periodistas independientes, sindicalistas y opositores cubanos. Sometidos a juicios sumarios, recibieron sentencias de 6 a 30 años. Su delito, pensar diferente al gobierno y expresarlo. A partir de allí, las esposas, madres e hijas de estos disidentes, conocidas como las Damas de Blanco, piden pacíficamente la libertad de sus familiares. Nosotros surgimos raíz salimos a las calles, a la Quinta Avenida, como una forma de protesta pacífica, pero latente, que el gobierno sepa que estamos protestando por esa injusticia y al final pedimos la libertad de los presos políticos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. ¡Libertad, libertad, libertad, libertad para los presos políticos! Fuimos 10 mujeres, damas de blanco, ¿no?, a la plaza cívica. Fuimos ahí a entregar una carta pidiendo la libertad de nuestros presos políticos. Nos sacaron mandado por la seguridad del Estado y pienso que por Raúl también. Nos sacaron arrastradas a la fuerza de ese lugar. Llegó un señor, un agente de la seguridad del Estado llamado Samper, y nos dijo que se iba agotado el tiempo. Y automáticamente nosotros nos tiramos al piso, nos sentamos, nos encadenamos con las manos cogidas, las 10, y ahí llegaron alrededor de 20 a 25 mujeres vestidas de uniforme. Nos arrastró, nos sacó como 40 metros arrastrada hasta un ómnibus, obligándonos a subir al ómnibus para sacarnos del lugar. ¡Libertad a nuestros presos! Policías y agentes de la seguridad del Estado disolvieron por la fuerza a un grupo de damas de blanco que reclamaron la libertad de los presos de conciencia cubanos. Las disidentes, que se manifestaron en un lugar próximo al despacho de Raúl Castro en el Consejo de Estado, fueron jaleadas y arrastradas por la fuerza hasta un autobús que las condujo hasta sus domicilios. También sufrieron el acoso de una turba de las brigadas de respuesta rápida, integradas por agentes de policía y elementos de organizaciones de masas del gobierno, que las llamaron mercenarias y gusanas y dieron vivas a la revolución. El precio pagado por los cubanos en libertades básicas perdidas es enorme. Ingresé a prisión en el año 90, tenía solo 25 años de edad. Allí aproveché la plaza pública y grité a voz de cuello: queremos cambio, necesitamos reforma. Por aquel acto fui golpeado salvajemente por las fuerzas de la policía política allí en un municipio, fui arrastrado, fui condenado por el delito de propaganda enemigo oral. Ahora ustedes se preguntan, ¿qué es propaganda enemigo oral? Bueno, propaganda enemigo oral es una figura delictiva que solamente existe en los sistemas totalitarios, por la que penalizan la libertad de expresión y opinión. Finalmente cumplí una sanción de 17 años
Cumplí 38 días de privación de libertad. De todas las torturas que sufrí en la prisión, la más que impactó en mí, que no me olvido nunca, fue cuando murió mi madre en el año 92 y por órdenes de la seguridad del Estado no me permitieron acudir a su funeral. Hace 50 años que los cubanos no gozan del derecho de elegir su propio gobierno. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. Parece algo irreal estar aquí, en este mismo sitio, 50 años después. Tras medio siglo, se abrió una esperanza de apertura. A sus 80 años, Fidel cedía el poder a su hermano menor, Raúl. En sus primeros discursos, los más entusiastas creyeron que se trataba del principio del fin de la dictadura. Poco a poco, ese entusiasmo se fue apagando, y Raúl no ha sido más que la continuidad de su hermano mayor. No ha habido ningún cambio de rumbo en cuanto al respeto a las libertades de los cubanos, que son fundamentales. En Cuba los cubanos vivimos en una situación de total exclusión. La vida de las familias cubanas no ha tenido la más mínima modificación. El hambre sigue, la falta de oportunidades. Siempre se ha planteado que la mano dura de la revolución ha sido Raúl. Y quien ha mantenido estos 50 años a la revolución ha sido Raúl. El discurso a favor de una revolución socialista, como ejemplo a seguir, está en todas partes en América Latina. Para que esta historia no se repita en nuestros países, necesitamos dar una mirada a Cuba. Para nosotras es muy importante el despertar de América Latina, que piensen en nuestra situación, que vean en Cuba un ejemplo de lo que es una tiranía y no se dejen llevar por los cantos de sirena que están ahora en estos momentos tocando clarinadas por la América Latina. Que vean el ejemplo de Cuba y no pierdan su libertad, que es lo más sagrado que tiene todo ser humano. Que sepan que a pesar de la represión, a pesar de los peligros que nos acechan, nosotros los opositores cubanos vamos a continuar esta lucha hasta tanto no se restablezca la libertad y la democracia. No, lo que nosotros queremos significar es que esperamos que el gobierno de Cuba, ya que dice que van a producir cambios, pues que uno de los primeros cambios que realicen es la liberación de nuestros prisioneros de conciencia, de nuestros prisioneros políticos. ¿Qué quieren los disidentes? Pues que el final no sea un final trágico, que es por el que está apostando la cúpula del poder. O sea, que no haya un estallido social, que no haya que derramar la sangre después de tanto odio contenido, de tanta sed de venganza por tantos abusos y tantos atropellos. ¿Qué queremos? Que queremos que haya libertad, que haya progreso, que haya vida. Es simplemente eso, que haya vida para todos.
dictadura donde cortaron mi sueño y me hicieron marchar y luchar por gusto desde pequeño. Vivo en una dictadura donde nublaron mi vista, viendo tanta suciedad en la sociedad más comunista. Vivo en una dictadura, lo sé y no me arrepiento, me dio los argumentos para tener un flow violento. Vivo en una dictadura donde el ladrón es policía, por eso mi labio escribe lo que tú no escribirías. Vivo en una dictadura y me duele saber que siento, duele ver clausurado y censurado mis conciertos. Vivo en una dictadura, lágrimas, pobreza y odio, con un himno que resalta más la frente y el oprobio. Vivo en una dictadura donde la gente me mira ensaltada por mis verdades, pues su modo es la mentira. Vivo en una dictadura donde más loco anda suelto, aunque en verdad no sé si vivo o más bien me siento muerto. Vivo en una dictadura, con un presidente que es tremendo cara dura. Vivo en una sociedad, con un comandante que me oculta la verdad. Vivo en una democracia, donde simple y llanamente esa palabra me da gracia. Vivo en la revolución, donde ya se ha roto el récord de engaños en la nación. Vivo en una dictadura y llevo 3 años tratando de liberar las cadenas que a mi pueblo están atando. Vivo en una dictadura, pero el miedo no me afloja, como que afloja mi letra y cada línea de esta hoja. Vivo en una dictadura donde borran la verdad, pero no pueden borrarme mi sueño de libertad. Vivo en una dictadura y aunque no me cree barrio, sigo siendo más rebelde, luchador sin subterráneo. Vivo en una dictadura, vivo con la pena honda de aguantar estupideces, veces en la mesa redonda. Vivo en una dictadura, sangre, balsa, mar y remo, la disidencia me llama, patria o muerte venceremos. Vivo en una dictadura y aunque sé que no es eterna, presiento que son muy pocos los que luchan por romperla. Vivo en una dictadura y espera al pueblo a la izquierda, me di cuenta que merezco y merecemos toda esta mierda. Vivo en una dictadura, con un presidente que es tremendo cara dura. Vivo en una sociedad, con un comandante que me oculta la verdad. Vivo en una democracia, donde simple y llanamente esa palabra me da gracia. Vivo en